Entonces, si usted toma nota, yo quiero que por favor usted traiga su libreta, traiga su Biblia para que pueda ayudarme en la búsqueda de los pasajes bíblicos y usted mismo pueda cerciorarse de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hemos venido tocando a lo largo de estos días en la Iglesia en Casa diferentes temas muy interesantes y muy poderosos también, que sé que lo han llenado. Si le ha pasado como a mí, pues nos han llenado de mucho conocimiento, de un conocimiento tremendo, pero sabemos que más allá de que seamos llenos de conocimiento, la voluntad de Dios es que ese conocimiento produzca ¿qué? Cambios en nuestro interior. No solamente la Biblia dice que, bueno, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero esa verdad nos hace libres no por un conocimiento simplemente, sino cuando nosotros ponemos en práctica y ponemos por obra el conocimiento que vamos adquiriendo en los caminos del Señor. Entonces, hay algo muy poderoso que mi esposo hablaba esta mañana y son los procesos. Los procesos son tan necesarios en la vida y a veces son tan poco valorados, a veces nosotros los queremos pasar por alto, a veces nosotros no queremos llevar a cabo procesos en nuestra propia vida. Yo creo que a todos nos ocurre y a todos nos sucede que quisiéramos que las cosas pasaran ya, de inmediato, sin llevar a cabo ningún tipo de ¿qué? De procesos. ¿Y por qué nosotros, digamos, hablamos de procesos? Porque Dios es un Dios de procesos. Dios, recuérdelo siempre, Dios es un Dios de procesos. Porque creemos nosotros en los procesos, mi esposo y yo, porque hemos sido procesados de parte de Dios. A lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestro matrimonio, como mi esposo le ha contado, ya vamos a cumplir para la gloria del Señor 21 años juntos, y en esos 21 años juntos hemos pasado muchos procesos, diferentes procesos en diferentes momentos, en distintas ocasiones. Entonces por eso nosotros le hablamos de procesos, porque Dios es un Dios de proceso. Lo vimos esta mañana con el ejemplo de las plantas del olivo o las aceitunas que se procesan de tal forma que llegan a convertirse en ¿qué? En un aceite. Y en estos días leía que todos quieren el jugo de naranja, pero nadie quiere ser ¿qué? Exprimido. Todos quieren el jugo de naranja y qué rico es el jugo de naranja, pero nadie quiere ser ¿qué? Exprimido. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a valorar y aprender es precisamente el valor de los procesos. No solamente el producto final. El producto final, que es el aceite de oliva, el producto final, que es el jugo de naranja, pero el proceso para llegar allí es exprimir las olivas, exprimir la naranja para poder obtener el jugo precisamente. Entonces, que de aquí en adelante tú y yo podamos tener la conciencia y podamos avanzar en nuestro caminar de tal manera en que empecemos a valorar los procesos. Son importantes los procesos. Y aunque nosotros vivimos en una sociedad que todo el tiempo está en la inmediatez, ¿sí? Nosotros queremos, y hoy en día nos venden todo inmediatamente, comida express, lavado express, el internet, pues cada día se buscan más formas y más maneras de que ese internet sea ultra rápido, que no tome nada de tiempo. Entonces cada vez va banda ancha primero, luego no sé qué, luego ahora ya está en óptica, fibra óptica, y mejor dicho, cada día va avanzando. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que esperar nada por las cosas. Entonces, ¿cuál es la sociedad que nosotros tenemos? Es una sociedad de la inmediatez. La comida se lleva, incluso ya viene procesada de tal forma que se mete una sopa al horno microondas y en 3 minutos ya está lista para el consumo. Entonces no nos importa realmente muchas veces como sociedad cuál es el proceso, porque no me imagino qué proceso tiene una sopa que en 3 minutos al microondas está lista. No nos importa a veces qué proceso se lleva a cabo con tal de tener las cosas que inmediatamente. Pero con Dios funciona, usted sabe que el reino de los cielos es totalmente inverso.
a nuestro reino natural o a este mundo natural. El reino de los cielos funciona totalmente diferente y totalmente al contrario de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos naturales. Entonces Dios ama los procesos, Él es un Dios de procesos y siempre nos está llamando, haciendo el llamado a que nosotros nos dejemos que procesar de parte de Dios. Hoy quiero enfocarme precisamente, hay varios procesos que a lo largo de nuestra vida cristiana o como creyentes Dios quiere llevar a cabo con nosotros. Uno de ellos es la renovación y otro de ellos es la restauración. Entonces Dios desea que, entre muchas cosas que Dios tiene y desea para nosotros, Él quiere y anhela que restaurarnos y renovarnos. Yo hoy quiero enfocarme en el proceso que es uno de los más importantes que vienen de parte de Dios y es renovarnos. Quiero concentrarme allí. ¿Por qué es importante renovarnos? Y quiero que usted pueda entender hoy, a la luz de la palabra, que la importancia que tiene la renovación en nosotros. Hay muchos versículos, de hecho, en la palabra que nos hablan de la importancia de la renovación, refiriéndose a la renovación de nuestra mente, que es la forma como nosotros podemos alcanzar a conocer la voluntad de Dios. Si hoy en día esa voluntad que mi esposo le ha estado hablando, la voluntad perfecta de Dios, si hoy en día todavía te causa conflicto, todavía no entiendes, no comprendes o no aceptas la voluntad de Dios, es porque aún tu entendimiento no ha sido renovado. Porque la Biblia dice claramente que cuando permitimos que nuestra mente se renueve, es la forma como nosotros logramos conocer la voluntad de Dios. Que es que, usted lo ha citado muchas veces, me imagino, buena, agradable y perfecta. Pero cuando aún hoy todavía estamos discutiendo con Dios por la voluntad que Él tiene para nuestra vida, todavía estamos peleando, todavía estamos sin entender, sin aceptar su voluntad, quiere decir que debemos examinar realmente si estamos permitiendo que nuestra mente sea renovada por Él. Entonces lo cierto es que de nuestra renovación y de qué tanto nos renovamos va a depender realmente nuestro avance en la vida cristiana. ¿Qué tanto vas a avanzar tú? ¿Qué tanto voy a avanzar yo en nuestra vida cristiana o en nuestro camino con el Señor? Mucho de ese avance, mucho de ese lograr, mucho de ese alcanzar, mucho de ese conquistar, mucho de ese ir hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros va a depender básicamente, entre muchas cosas, pero de algo muy importante, que es que el proceso de renovación que nosotros permitamos que Dios lleve a cabo en nuestra vida. De hecho, Dios en su palabra deja claro que la transición entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿cómo se llama? Cuando habla que éramos antes de una forma, ¿sí? El viejo hombre es nuestra manera antigua de ser o de comportarnos, pero esa transición de ese viejo hombre al nuevo hombre en cada uno de nosotros se llama ¿qué? Renovación. Ese es el puente que nos lleva de ser alguien que éramos antes de conocer a Cristo a ser las personas que Dios desea que seamos. Y de ese viejo hombre al nuevo hombre, ese proceso se llama ¿qué? Renovación. También el pasar de la antigua vida, hay partes de la palabra que nos hablan de la vida antigua a la vida nueva, solo se logra a través de ¿qué? Obviamente de lo primero, aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, pero a cabo se lleva mediante un proceso que se llama ¿qué? Renovación. Entonces pasar de la antigua vida a la nueva vida solo se logra a través de ¿qué? Del proceso llamado renovación. Ese cambio se logra, esa renovación se logra a través de un cambio en nuestra vida que nosotros mismos permitimos que Dios lleve a cabo o no. Él desea hacerlo, pero dependerá solamente de nosotros si permitimos que Dios nos renueve cada día como Él lo tiene planeado. Dios desea que nosotros cambiemos y que nosotros nos renovemos. Y quiero por favor que me acompañe a la palabra, a Colosenses 3,
capítulo 3, versículo 8 al 10. Quiero que lo entendamos aquí. Mire, si usted mira antes del versículo 5, hay un título que dice la vida antigua y la nueva. Y esa vida de la antigua a la nueva se logra solamente a través de ¿qué? De la renovación. Entonces, Colosenses 3, 8 al 10 dice así. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del, mire, viejo hombre con sus hechos, o sea, del viejo hombre y de lo que ese viejo hombre ¿qué? Hacía. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento nuevo. ¿Cómo cambiamos de el viejo hombre o de la vida antigua? A través de la renovación. Le vuelvo a leer el versículo 10. Y revestidos del nuevo ¿qué? Hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo nos vamos nosotros renovando? Conforme a la imagen de ¿quién? De quien nos creó. Pero nos vamos renovando por voluntad de Dios, pero con nosotros sí estamos dispuestos a dejar y a permitir que Él nos renueve. ¿Quiénes se renuevan? Nosotros mismos. Dios quiere. Dios está allí dispuesto a esperar por ese proceso de renovación, por ese proceso de cambio, por ese proceso de transformación, pero somos nosotros, porque adoptamos o vamos adoptando poco a poco la imagen de ¿quién? De nuestro Creador, la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa renovación? El primer concepto que yo quiero que nos quede claro en esta noche y que te puedas llevar en tu corazón y lo puedas atesorar es que quiero dejar claro que siempre la renovación implica algo mejor. Nunca va a ser una renovación para ir en un retroceso. Siempre la renovación va a implicar estar en una condición mejor que la actual. Entonces, si hoy, hasta el día de hoy, no sé cuántos años tengas tú de conocer al Señor, no sé cuánto lleves en los caminos de Dios, pero si hasta el día de hoy, con todo el camino que llevas en el Señor, sea mucho o sea poco, has permitido que Él te renueve, quiero que sepas que siempre Él va a querer renovarte, vez tras vez, continuamente, porque quiere algo mejor de ti, quiere sacar lo mejor de ti cada vez más. Entonces, el concepto primero que quiero que tengamos claro en esta noche es que la renovación siempre implica ¿qué? Algo mejor. Renovar es transformar, es modificar. Renovar, por ejemplo, cuando nosotros decimos vamos a renovar la cocina, es transformar, es modificar. Entonces usted dice, bueno, vamos a renovarla porque ya se ve muy viejita o está ya con muchas cosas que no me gustan. Entonces simplemente nosotros empezamos como un proceso de cambiar la pintura, de pronto se pintan nuevamente las puertas de la cocina, de los cajones, de pronto viene algo más y es que puede cambiar su nevera o ya no van las cosas en un lugar sino que van en otra. Siempre implica que se empieza con limpieza, con pintura, con hacer que se vea como mejor. Entonces siempre que nosotros hablamos de renovación estamos hablando de una transformación, estamos hablando de un cambio que va a significar algo mejor para nuestra vida. A nosotras las mujeres nos gusta renovar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces cogemos por lugares de la casa. Entonces a veces las mujeres son súper creativas, hay unas más creativas que otras. Yo no estoy como en ese campo de tanta creatividad. Yo les he contado en otras ocasiones que por ejemplo aquí el decorador es mi esposo. Entonces, pero sin embargo hay mujeres súper creativas y que con cualquier cosa
que tengan a su mano, hacen algo totalmente diferente, hacen algo totalmente nuevo, hacen algo totalmente llamativo, totalmente hermoso y logran transformar, logran renovar y logran cambiar un espacio de su casa sin ni siquiera haber tenido que gastar mucho dinero. Esa es una cualidad que tienen las mujeres. ¿Implica qué? Renovación. Entonces se cansaron de ver siempre lo mismo, pero no se quedaron allí, sino que hicieron algo a una mano de pintura, un moñito diferente, un color distinto, algo que implique una ¿qué? Renovación. Y eso precisamente es el proceso que Dios desea llevar a cabo en cada uno de nosotros. Quiere vernos cada día mejor. Entonces por eso nos mete en procesos de renovación, que no son fáciles. Por ejemplo, si usted dice voy a renovar los muebles de mi casa, y empieza usted mismo en ese proceso de renovación, pues tendrá que darles lija, pulirlos, pelarlos primero para cambiar la pintura, y obviamente es un trabajo que dispendioso, que va a costar tiempo, esfuerzo. Exactamente pasa con nosotros. Dios invierte en cada uno de nosotros porque sabe lo que tú puedes llegar a dar. Si usted, por ejemplo, decide invertir en renovar algo de su casa, que no lo quiere botar, no lo quiere cambiar del todo o sacarlo de su casa, pero ¿por qué? Porque sabe que todavía es valioso, porque de pronto tiene aunque la madera se vea fea, por ejemplo, usted sabe que es de buena madera, entonces que vale la pena que renovarlo para que se vea mejor. Y eso mismo desea hacer Dios con nosotros, sacar lo viejo, cambiar lo que nos sirve, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de actuar, esa vieja manera muchas veces de hablar, de comportarnos, para que podamos ser renovados conforme a qué, recuerde, a la imagen del que nos creó. Algunos calificativos importantes también de la renovación son restablecer o reanudar. Por ejemplo, cuando una relación está rota pero se renueva, entonces se significa que se restablece o se reanuda. Y pasa exactamente lo mismo con Dios. Cuando cuando una persona no conoce de Dios, pero llega a conocer de Dios, inmediatamente empieza su proceso, debe empezar su proceso de renovación, porque se restableció y se reanudó la comunión con Dios, que estaba tal vez perdida, que no tenías a Dios en cuenta cuando no lo conocíamos. Obviamente no lo teníamos en cuenta en nuestra vida, pero una vez que lo conocemos empezamos el proceso de renovación, porque lo primero que ocurre es que se restablece y se reanuda nuestra relación o comunión con Dios. Dios habla de renovación. Cuando Dios habla de renovación, habla de transformación, habla de cambios en nuestro interior, y algo que me gusta de esa renovación es que no implica sustitución. La renovación no implica sustitución. Una cosa es sustituir las cosas, ¿sí? Desechar lo que tenemos y sustituirlo por otro, pero cuando nosotros decimos vamos a transformar lo que tenemos, es lo mismo, pero lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer diferente. Y es lo que Dios siempre hace con todos sus hijos. No los sustituye, no los desecha, no los aparta, no los deja olvidados. Quiere que renovarlos. Y es una bendición poder contar con un Dios que cree en los procesos y que invierte para que tú y para que yo podamos ser renovados conforme a la imagen de quien nos creó. Entonces, la sustitución, en cambio, ¿qué implica? La sustitución implica descartar y reemplazar. Dios, hoy quiero que te convenzas de algo. Por muchos errores que tú tengas, Dios no te descarta y Dios no te reemplaza. Dios sigue creyendo que tú puedes ser renovado el día de hoy. Dios sigue creyendo que tú puedes permitir que el Espíritu Santo te renueve hasta llegar a ser su imagen en esta tierra. Y es lo maravilloso del Dios que tenemos. Entonces, ¿por qué Dios desea renovarnos? Nos preguntamos en este momento. ¿Por qué tal vez Dios desea renovarnos? Porque salimos de Dios con una esencia. Mi esposo a lo largo de este tiempo le ha estado hablando, y las últimas enseñanzas han sido enfocadas hacia la voluntad de Dios, hacia la predestinación. Creo que fue un tema maravilloso como todos los otros. ¿Por qué? Porque esa predestinación no implica que
uno solamente o sea exclusivo de algunos el conocer de Dios o el ser de cierta u otra manera. Esa predestinación implica que salimos de Dios con una esencia y que tal vez en el camino esa esencia se distorsionó, se dañó por las circunstancias de la vida, por el estar apartados de Dios, pero que Dios desea llevarnos a lugares de bendición. Dios desea hacer de nosotros hombres y mujeres de bendición para bendecir a otros. Ese es el plan, esa es la predestinación, eso es lo que Dios de antemano preparó para cada uno de sus hijos. Pero ¿de quién depende que se cumpla? De nuestro deseo, de nuestra voluntad y de aceptar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que abrazamos los procesos, los que permitimos que Él nos renueve, los que permitimos que Él nos transforme, los que dejamos que sus procesos se lleven a cabo en nuestra vida para poder que su propósito que preparó de antemano se pueda cumplir en nosotros. Entonces, nuestra vida se corrompe cuando llegamos al mundo, empezamos a vivir sin Dios, a caminar sin el Señor, pero cuando, recuerde que ahora le estaba hablando de que renovar también implica restaurar y restablecer. Cuando se restaura y se reanuda o se restablece la relación con Dios, entonces podemos realmente renovarnos y volver a ser lo que Dios planeó desde el principio que tú y yo fuéramos. Y eso me parece maravilloso porque con Dios siempre, siempre, en todo momento, todos los días, todos los años y todo el tiempo que nosotros estemos en esta tierra, vamos a tener la oportunidad de renovarnos conforme a la imagen de quien nos creó. Entonces Dios no me descarta, recuérdelo, Dios no me reemplaza, Dios quiere que renovarnos. Y hagamos de cuenta como cuando vamos a renovar la casa o cuando se va a renovar, por ejemplo, una pieza de arte que encuentran que ha estado refundida, no sé, muchísimos años. Siempre va a tener que llevar a cabo un proceso para poder que esa renovación se logre dar. Y ese proceso significa que no va a ser fácil, tal vez va a tomar mucho tiempo, tal vez va a implicar algunos gastos, tal vez va a tener mucho esfuerzo restaurar una pieza o renovar una pieza de arte, por ejemplo. Se limpia, se pinta, se arregla lo que esté mal o se modifican las fisuras o si tiene algo que se le ha dañado, lo logran arreglar de tal manera que la pieza queda como renovada hasta que vuelve ¿qué? A su estado original. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros desde que lo conocemos y desde nuestro estado original. Somos, como dice la palabra, aceptos en el amado. Solamente cuando nosotros logramos llegar al estado original. ¿Y cuál es el estado original? Ese que Dios preparó, comunión con Él, renovación a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo debería empezar la renovación? La palabra nos dice que desde que somos salvos. Y quiero que por favor me acompañe para que lo veamos a la luz de la palabra al libro de Tito 3, capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces, si usted se está preguntando cuándo debería empezar el proceso de renovación, ese proceso de renovación, según la palabra, debe empezar desde el momento en que nosotros conocemos al Señor Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón. Desde que somos salvos, debe empezar el proceso de renovación en nuestra vida. Tito 3, 4 y 5 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obras de justicia, porque realmente no tenemos obras de justicia que sean valiosas delante de Dios. Dice que es por su misericordia, por no recibir realmente lo que merecíamos a través de su gracia. Entonces, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y mire lo que dice la palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo. Desde que somos salvos, empieza ese proceso de renovación en nuestra vida. El asunto es que, por ejemplo, desde que yo conocí al Señor,
yo recuerdo que Dios me está pidiendo que cambie cosas. En este momento no me pide, todavía me pide que cambie cosas, pero no son las mismas cosas que me pedía cuando recién conocí al Señor o cuando recién lo acepté, que yo les he contado en otras ocasiones. Tuve mi encuentro personal con el Señor Jesús desde los 11 años, pero desde ese momento empezó ese proceso de renovación en el que Dios empezó a pedirme cambiar cosas de mi vida. Cada vez que Dios te pide que cambies algo, cada vez que Dios te pide que renueves una parte de tu ser interior, es porque quiere que lo mejor, quiere llevarte a un nuevo nivel. Y por eso muchas veces vienen procesos a nuestra vida dolorosos, vienen procesos tal vez de mucho tiempo, cosas que vez tras vez vivimos las mismas situaciones, y a mí me ha pasado estar vez tras vez en el mismo lugar, vez tras vez pasando las mismas pruebas, vez tras vez viviendo los mismos desiertos. ¿Por qué? Porque no he permitido que Dios me renueve desde el primer momento en que me pidió que dejara de hacer ciertas cosas o que cambiara ciertas cosas. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros cuando venimos a compartirle la palabra del Señor? Que a usted no le pase lo mismo que nosotros ya vivimos. Entonces, nosotros vivimos tiempos de desierto o tiempos de procesos muy duros y difíciles, pero esos procesos se dieron hasta el momento en que nosotros entendimos que debíamos renovarnos en ciertas áreas de nuestra vida para permitir que Dios pudiera ¿qué? Seguir trabajando con nosotros. Y algo muy bonito es que si Dios invierte en procesarnos, es porque desea llevarnos a nuevos niveles, desea derramar una nueva unción. Le estaba compartiendo a mi esposo esta mañana en esa poderosa palabra cómo Dios procesa a los que quiere llevar a un nuevo nivel, a los que quiere ungir, a los que quiere levantar, a los que quiere promover. Pero para que seamos promovidos, para que seamos llevados a nuevos niveles, para que podamos entrar en caminos de bendición de parte de Él, tenemos que ser ¿qué? Procesados. Y tenemos que permitir que uno de esos procesos, como la renovación, se lleve a cabo en nuestra vida. Entonces hay en este momento personas, tristemente, como le decía, de mi propia experiencia, sí, unos procesos fueron más fáciles que otros. En algunas cosas me renové más rápido que en otras me tomaron más tiempo, otras se hicieron más difíciles, en otras me rehusé mucho tiempo hasta que al fin tuve que hacerlo. Pero lo que yo digo es, hay personas en este momento que dicen, bueno, yo llevo 20 años en los caminos del Señor, y tristemente son 20 años en los que Dios les ha estado pidiendo cambiar ciertas cosas de su vida. Entonces se los pidió al año de haberse convertido, a los 2, a los 3 años, a los 5 años de haber conocido de Dios, a los 10 años le estaba pidiendo las mismas cosas, y hoy con 20 años de conocer de Dios, por ponerle un ejemplo, ¿qué sucede? Le sigue pidiendo a Dios que cambie las mismas cosas. Creo yo que si ese es el caso, pues simplemente es porque no han entendido la importancia de la renovación, no han entendido la importancia de poder cada día avanzar en una renovación que es que constante, que es que continua, para poder que Dios haga de nosotros las personas que de antemano y predestinadamente planeó que tú y yo fuéramos en Él. Es a través de el Espíritu Santo, lo acabamos de leer. A través del Espíritu Santo se lleva a cabo ese proceso de ¿qué? De renovación. Y si nosotros logramos hacer y atesorar tanto la comunión con el Espíritu Santo, vamos a lograr avanzar en esos procesos de renovación. Entonces inicia cuando nosotros conocemos de Dios y somos salvos, y cuando termina. La Biblia dice que Él nos va a perfeccionar ¿qué? Hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día de su venida, hasta que Él nos llame nuevamente a su presencia. Siempre, continuamente, constantemente se va a estar llevando a cabo ¿qué? Ese proceso de renovación. Siempre vamos a necesitar áreas en nuestra vida que tengan que ser renovadas de la mano de Dios. Él se va a perfeccionar entonces en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. ¿De quién depende? O sea, todo está listo, todo está preparado, la palabra está dada, la promesa está escrita, que Él anhela renovarnos y que esa renovación se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Pero ¿de quién dependerá que esa renovación se lleve o no se lleve a cabo? Va a depender de ti y va a depender de mí, que nosotros podamos permitir
que Él nos renueve, que nosotros dejemos que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Ahí es donde entra ¿qué? Esa voluntad, una de las voluntades de las que le habló mi esposo, que permiten o no que nosotros podamos aceptar los planes de Dios y su voluntad para nuestra vida hasta llevarla a cabo. Entonces yo soy realmente la única que permite que Dios me renueve, o no permito ese proceso de renovación. Él lo comienza, en Él comienza porque Él es el principio y en Él termina porque Él es el fin, dice la palabra. Él es el principio y el fin. En Él comienza el proceso de renovación, en Él termina el proceso de renovación, pero soy yo la que permito o no que Dios me renueve cada día. Yo soy la que me dispongo para que Dios me renueve cada día. Los avances de quién dependerán, van a depender de ti y van a depender de mí, de nadie más. Solamente de qué tanto nosotros abrazamos los procesos, nos dejamos moldear, nos dejamos limpiar, nos dejamos pulir, dejamos que saquen lo que nos sirve, como esas piezas de arte o esas cosas que queremos renovar, dejamos que sean pulidas, dejamos que sean transformadas, dejamos que sean embellecidas. De ti y de mí va a depender que ese proceso se logre o no. Desde que yo conocí al Señor, bueno, como le estaba diciendo, voy en un proceso de renovación y hasta hoy voy trabajando en que Dios a través de tu Santo Espíritu me pueda ir renovando. Y desde que lo conocí, obviamente, hasta el día de hoy no soy la misma persona. No podría ser la misma persona si Él vive en mí y si su Espíritu Santo está en mí. Yo no podría ser la misma persona que conoció del Señor hace tantos años. Tiene que haber un cambio y tiene que haber una renovación. Y hay cosas, obviamente, como le estaba diciendo, que cuestan más. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor me llamó a servirle, que no fue hace 8 años que tenemos, digamos, que estamos trabajando en la obra en la iglesia, no fue hace ese tiempo que Dios me llamó a servirle, sino mucho antes, y empezó ese proceso de renovación para poder servirle. Le digo que yo, por ejemplo, entraba en conflicto cuando me decían algo tan sencillo como dirija la oración. Yo entraba en conflicto interno, eso me causaba angustia, estrés, ansiedad, porque siempre he sido una persona de pocas palabras. Si usted me hubiese conocido unos años antes, súper tímida. Ahora no es que sea la más extrovertida, pero por lo menos ya es diferente. Pero me tocó permitir que el Espíritu Santo me renovara, porque si no, no podría de ninguna manera, y si no fuera por Él y por su ayuda, yo no podría estar hoy aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes, pensando en cuánta gente está viéndome, pensando en qué momento de pronto digo las cosas o cómo las hago, o si tuviera el mismo temor que tenía unos años atrás. No podría hacerlo si no fuera porque Él me ha renovado a través de su Santo Espíritu. Entonces yo entraba en conflicto cuando se me pedía orar, cuando se me pedía hacer cualquier cosa en público, por ejemplo, una de tantas cosas. Y yo iba a Dios y yo le decía, bueno, Señor, pero con tantas debilidades, con tantos defectos, con tantos errores, creo que no califico, creo que no soy apta. Hablar en público, digamos que no va con mi personalidad, con la personalidad que yo tenía. Y yo iba a Dios y me veía de esa manera y con tantos errores, defectos, incapacidades, y yo pensaba que en realidad no calificaba. Pero sucede que siempre, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestras debilidades, si nosotros permitimos que Dios nos renueve, ¿Él qué va a hacer? Va a renovarnos, si nosotros mismos lo permitimos. Entonces, en realidad, muchos rasgos, yo soy consciente que muchos rasgos de mi personalidad sin Dios al día de hoy serían un completo lío. Sería un lío, muchos rasgos de mi propia personalidad si no fuera por el Señor, si no lo tuviera Él. Soy consciente de eso, pero en Dios esas debilidades se convierten en fortalezas. Y desde mi esfuerzo, cuando Dios ve tu esfuerzo por cambiar, desde tu esfuerzo por cambiar y no desde tus excusas, es que me hicieron, es que me dolió, es que mi pasado, es que la niñez, es que la vida que tuve, es que la crianza que me dieron, es que no tuve las oportunidades. O sea,
no es desde ahí que Dios nos va a renovar. Dios nos va a renovar es desde nuestro esfuerzo por cambiar, desde que Él te vea cada día consciente de esas debilidades, consciente de esos errores, consciente de esos defectos, pero con la firme intención de cambiar. Desde ahí Dios te va a poder ¿qué? Renovar. Dios te va a poder ¿qué? Transformar. Dios va a poder sacar esa perla que está en lo profundo de tu personalidad. No desde tu incapacidad, no desde tus debilidades, no desde tus excusas ni desde mis excusas. Créame que yo también me excusaba. Yo también decía, no, pero es que yo no puedo por esto, es que yo no puedo por lo otro, es que yo no soy capaz por esto, es que yo no soy capaz por lo otro, es que yo lo intento, es que yo quiero, y excusa tras excusa. Pero desde esas excusas nada cambió, nada se renovó, nada se transformó en mi vida, sino cuando me empecé verdaderamente a esforzar por cambiar, por avanzar, por permitir que su voluntad perfecta se estableciera en mi vida. Desde allí Dios se pudo glorificar. Desde allí Dios pudo hacer su obra ¿qué? Poderosa, renovadora y transformadora en mí. Entonces será a través de tu esfuerzo y no de tus excusas que Dios pueda renovarte conforme a la imagen del que te creó. Y a través de su gracia entonces se logra cumplir la palabra que dice que su poder se perfecciona ¿en dónde? En nuestra debilidad. Créame que al día de hoy realmente he visto cómo su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cómo logramos decir lo que dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Si es débil, ¿de dónde va a sacar fuerza? No sacamos fuerza de nosotros. ¿Sacamos fuerza de quién? De Él. Sacamos fuerza del Espíritu Santo. Sacamos fuerza de lo que Él pone, implanta en cada uno de nosotros. No desde nuestra debilidad. Y a través de su gracia es que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y lo que seguramente hoy es tu debilidad, si permites que el Espíritu Santo te renueve, el día de mañana se convertirá en tu fortaleza. Todo para la gloria y honra del Señor. Y creo, si Dios nos presta la vida, que vamos a continuar con este tema, porque tiene muchas más cosas que abarcar en la renovación en nuestra vida. Tal vez el próximo domingo, si Dios nos ayuda y nos presta la vida y es su voluntad, pues vamos a poder continuar con este tema. Hoy quiero que quedemos allí, pero quiero que te quedes con esto en esta noche. Recuerda, desde tu esfuerzo y no desde tus excusas, Dios va a poder transformarte conforme a la imagen del que te creó. Y ahora inmediatamente nos vamos a conectar con Pipe, que va a compartir un tiempo de oración con nosotros. Recuerde que es importante orar para que esto que hemos aprendido podamos llevarlo delante de la presencia de Dios y pedirle verdaderamente al Señor que nos renueve, que lleve a cabo ese proceso que Él desea hacer en cada uno de nosotros para gloria y honra de su nombre. Así que Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción y gracias por lo que hasta hoy has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por perfeccionarte en nuestra debilidad y que toda la gloria y toda la honra tú la puedas recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.